Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo, mis amigos que nos escuchan. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, también con nosotros aquí en cabina. Bueno, hemos llegado ya al repaso, hemos llegado al último día de esta semana donde nosotros analizamos todo lo que hemos visto. Vamos a ver cómo nos da el tiempo para que nosotros podamos sacar el mejor provecho. Amigos, vamos a iniciar diciéndole que busque su Biblia, por favor. Busque su guía de estudio. Fíjense algo, hoy en día los recursos tecnológicos están allí dispuestos para nosotros. No hay excusa de que usted no tenga la guía de estudio. Es más, no hay excusa de que usted llegue a la escuela sabática y usted diga que no estudió 7. Tenemos videos, libros digitales o guías digitales, y también tenemos al repaso o el estudio diario y el repaso aquí hoy para que usted esté empapado del estudio de la lección de toda esta semana. Como ustedes sabrán, hemos estudiado el calor extremo y está basado en el texto base del libro de Isaías, el capítulo 53, versículo 10 de Isaías. Es el texto de memoria. Esperamos que todos ustedes se lo aprendan, que puedan ir a sus lecciones con eso aprendido y que resalte allí que ustedes estudiaron. Dice Isaías 53:10: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, queremos darle la bienvenida ya aquí a nuestro querido amigo, pastor y hermano en Cristo, el pastor Daniel Polanco. Pastor, ¿cómo se siente? Gracias a Dios estamos en victoria, Pastor Gregorio, y qué alegría poder recibir a todos nuestros hermanos y amigos que también han estado acompañándonos durante esta semana, una semana donde el conocimiento de la palabra del Señor nos ha acompañado. Hemos visto en este tema del calor extremo ejemplos sobresalientes acerca de hombres que fueron llevados en momentos de dificultad al conocimiento y también al entendimiento de la compañía de Dios en su vida, el fortalecimiento de su fe y su esperanza, y fueron llevados a un mejor lugar. Eso fue lo que vimos durante esta semana, y llegar hasta hoy, pastor, para recordar estos momentos tan adecuados, para poder resaltar estas verdades, nos van a ayudar a confirmar que Dios está con nosotros. Estamos hablando con alguien que durante esta semana pues tuvo que vivir momentos de dificultad, como así sabemos que sucede en nuestras vidas. Quiero recordarte que Dios es quien te sostiene en agua y fuego, tal cual lo vimos, y esto lo vamos a recordar en este día. Te invito a que oremos para que el Señor nos conduzca en el estudio de su santa y buena palabra. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de poder volver a estudiar tu palabra y llegar específicamente hasta este día donde podemos cerrar un ciclo en el estudio de esta semana. Suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos puedas guiar por toda la verdad y que el Espíritu Santo se mueva en todas nuestras áreas de estudio, de trabajo, de avance, para que al hacer este stop seamos guiados, seamos fortalecidos y seamos bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Muy bien, vayamos a dar inicio, ¿no?, al repaso con
ir al libro de Isaías, que es el texto base para toda la semana. Fue durante todos estos días y hoy vamos a terminar dando algunas informaciones y aclarando por si acaso, porque uno aquí a veces habla, pastor, y a veces uno dice algo que uno no cree. O sea, porque se le fue a uno, parece que dijo una palabra maldicha, dijo una fecha desubicada allí, pero realmente recuerden a los amigos que estamos aquí para aclarar cualquier duda o cualquier error que ustedes crean y consideren que nosotros podamos cometer aquí. Por ejemplo, el libro de Isaías, que fue escrito por el mismo Isaías, así lo presenta el capítulo 1, versículo 1, Isaías, hijo de Amós. El nombre de Isaías significa Jehová salva. Así es. Recuerden que estamos hablando de un contexto de deportación, de cautiverio, cuando Jeremías anunciaba la deportación, Babilonia pasaría por aquí, y bueno, no le creyeron a Jeremías y ya usted sabe lo que pasó. Así es. Pero ahora Isaías habla en un contexto de cautiverio. Está allí Isaías como profeta en Babilonia, ¿no? Ahora, ¿en qué año escribió Isaías? En el año 700. Estamos hablando aproximadamente, ¿verdad? A partir del año 701 antes de Cristo comienza el ministerio de Isaías. Isaías duró hasta el año 681. Es bueno mencionar que los años van descendiendo, no aumentando. Antes de Cristo es y está aclarando, ¿verdad, pastor? Porque habíamos dicho el año 70, ¿verdad? Y sí, entonces parece que allí se nos fue allí el número 700 por 800. Entonces, pero recuerden que las fechas tampoco son exactas cuando hablamos del Antiguo Testamento especialmente, pero Isaías escribió en el año 700. Entonces, es bueno resaltar eso. ¿Sabe, pastor, que Isaías, en la lección de esta semana, lo primero que resalta es que quien padece el fuego al extremo es Jesús? Exactamente. Y se anuncia allí al siervo sufriente que padecería por nosotros y quien se entregaría en las manos de aquel que, pretendiendo sacar victoria, lo llevaría hasta la cruz. Pero estamos mirando en todo lo que hemos estudiado que ese enemigo, quien lleva a Cristo a la cruz, lo que está haciendo es desenmascarado en el momento de actuar con esa forma cruel, con esa manera de llevar al Hijo de Dios hasta la cruz. Está dando a demostrar al universo de que él, quien se hacía llamar como justo, quien decía que iba a subir por encima de Dios, realmente su intención era el mal. Y esto ha pasado a nosotros también. Lo vimos en la historia de Job, como el enemigo tiró toda su energía, toda su furia ante este Hijo de Dios, demostrando nuevamente que el mal viene de Satanás. Sí, pastor, y algo que mencionábamos muy bueno para destacar es que Dios no quitó ese sufrimiento que tenía que pasar Jesús de su ministerio. Lo dejó pasar por el crisol. Era parte de su ministerio pasar por el crisol. Bueno, el crisol era justamente lo que nos dio a nosotros el pago de la salvación. Entonces, tomamos como ejemplo a Jesús, que siendo Dios, el Padre no lo exoneró del momento difícil que tenía que pasar en su vida, en su ministerio. Pero ese crisol justamente fue el que nos dio a nosotros la salvación. Nosotros vimos en esta semana cómo el Señor, para su pueblo, por ejemplo, en el caso de Oseas, en el momento que le tocó profetizar, el mismo Isaías, le tocó traer una profecía que eran sumamente letales. Hablaba de muerte, hablaba de exterminio, hablaba de Israel. Dios buscando sacar ese pueblo que le sirviera, ese remanente, pues hablaba acerca de las consecuencias que el mal traía y la manera en que el Señor sacaría a su pueblo, a ese remanente, para ser considerado como el remanente que heredaría las herencias eternas que Dios tendría para ellos. Así que de pronto, cuando nos encontramos con Oseas y cómo el Señor trajo estas profecías, tal cual lo hizo con Isaías. Pastor, a mí me encantó, antes de Oseas me encantó Abraham. Así es, sí. Todavía quedó, y le voy a ser honesto, en la semana todavía yo estaba pensando en el sacrificio de Isaac. Wow.
Es que es relevante. Un sacrificio que no pasó, pero que a uno se le queda como que sí pasó. Allí leí, oye, es que quedó marcado en mi cabeza, en mi mente, que Abraham sacrificó, simbólicamente sacrificó a su hijo. Así es. Abraham pasó el crisol de sacrificar a su hijo, aunque no lo ejecutó como tal, porque no era el plan de Dios ese. No era el plan. Y algo que aprendí mucho en esa semana es que a veces Dios nos dice, haz algo, pero al final Dios no tiene la intención de que tú lo hagas, sino ver cuál es tu obediencia. Así es. O ve para tal lugar. Y Dios lo que quiere es ver cómo Gregorio va a reaccionar, cómo Gregorio va a responder al llamado. Y eso a mí de verdad creo que de la lección de la semana, pastor, aunque hubo muchas lecciones buenas, pero a mí me encantó la lección de Abraham. Allí vemos también el caso de Job. Vino para ayudarnos a aclarar muchísimas preguntas difíciles al entender que en medio de este conflicto en que se encontraba Job, había una pelea de adoración. Y allí vimos el estudio de esta semana, nos ayudó a entender que quien estaba en tela de juicio era el nombre de Dios, y cómo de pronto, de repente, el Señor, a través de la fidelidad de su siervo Job, pues sale más que vencedor. Job es bendecido, pero también el nombre de Dios es levantado. Quien queda a descubierto, quien queda en fea, ¿verdad? Como decimos nosotros allí, fue Satanás. Quien trae el mal, quien trae el dolor, quien trae el sufrimiento, y una vez más tiene que comprobar que Dios es justo, y tiene que comprobar que cuando el ser humano comprende el amor de Dios, le amará y le sostendrá, tal cual ocurre en la forma en que Dios nos abraza a nosotros. Esto pasó allí en la historia de Job. Y hay un detalle, pastor. Cuando uno sirve a Dios, uno recibe bienestar espiritual, mental, físico, material, y pasa por un crisol. Y en ese crisol puedes perder todo, pero Dios tiene una recompensa. Pero cuando uno adora a Satanás, uno empieza recibiendo placer, no bienestar, sino placer. Uno recibe placeres. Satanás puede bendecir también a la gente económicamente, pero hay un placer que Satanás nunca lo va a dar, un bienestar que Satanás no lo da, y es la paz o el bienestar espiritual. Satanás no da ese. Así es. Mire, usted puede ser rico, millonario, que Satanás te haya dado todo eso, pero tú no vas a tener paz espiritual. A diferencia de un millonario, un rico como lo era Job, era el hombre más importante de su entorno, de su época. Era un hombre con muchas riquezas, pero tenía paz con Dios. Tenía tanta paz con Dios que él sacrificaba todas las mañanas, hacía un sacrificio por sus hijos. Por si acaso sus hijos no estaban igual que él, teniendo una vida como él, pero lo hacía. Eso solo hace una gente que tiene paz con Dios, tranquilidad con Dios. Entonces, con Satanás nunca se tiene eso, y al final se pierde todo, es lo grande. Porque cuando un rico se quita la vida, usted dice, ¿cómo se quitó la vida? O sea, cuando alguien pierde todo lo que tiene sin saberse por qué, pero por qué llegó a ese punto, hermanos queridos, quiere decir que Satanás, tú lo adoras, Satanás, pero lo más que recibe de él es la destrucción. Bueno, en la historia de Job nosotros pudimos ver cómo en medio de su dolor y de sufrimiento, allí estaba la mano del Señor para defenderle, para ponerle límites, ¿verdad?, a la mano de Satanás, quien quería llegar hasta exterminar por completo el nombre de Job. Tocó su familia, tocó sus hijos, tocó sus bienes, y Dios permitió en su infinita misericordia que la descendencia y el nombre de Job pudiera quedar. En el apóstol Pablo también, pastor, esta semana tuvimos una gran experiencia, cómo sobrevivir gracias a la esperanza, y es que Pablo nos cuenta cuál fue su vida, cómo tuvo que padecer por la causa de Dios, pero él esto lo presenta como trofeos de su victoria. Él presenta que en medio del dolor, del sufrimiento, el Señor le ayudó a poner su vista no en la muerte, no en el dolor, no en las caídas del mundo, sino en aquel que hasta puede librarnos de la muerte y hasta nos puede resucitar. De allí el apóstol Pablo, cuando presenta la lista, como usted decía, la lista de supermercado, ¿verdad?, de todas
todas las cosas que tuvo que padecer, de pronto Él llama la atención y Él dice a las personas que le están mirando, que le están escuchando: miren, en el Señor aprendimos a sostenernos en las pruebas. En el Señor aprendimos que como Él nos sostuvo en el pasado, nos ayuda en el presente y estará con nosotros en el futuro. En medio del calor tan fuerte que vivió el apóstol Pablo, en vez de descender, según veíamos en esta semana, él creció, él fue fortalecido, él fue avanzado, él aumentó. Es lo que realmente nos presenta la palabra del Señor. Y el texto bíblico de ese día, pastor, tiene mucha enseñanza para nosotros. Fíjese que dice en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículos 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Wow, poderoso. El apóstol Pablo sabe que lo que él vivió lo hizo mejor cristiano, le hizo experimentar, tener una experiencia con Dios que fue de confianza plena. O sea, el apóstol Pablo era un doctor, era una persona, era un perito de la ley, era una persona de alto conocimiento de las tradiciones judías y del texto sagrado judío. Sin embargo, aquí vemos a Pablo que habla de que Dios lo sometió a todo eso para que no confiara en sus propias fuerzas, en su propio intelecto, una dependencia de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo, y allí estando atravesando todo lo que él manifiesta en esa lista inmensa de padecimientos, el apóstol aprende a confiar en Dios, sabiendo que Dios estaría dispuesto a resucitarlo. Wow, poderoso. Esto nos trae una nueva esperanza. ¿Sabe, pastor, que aun cuando estuvimos estudiando este tema del calor extremo, se dedicó en la semana un día para que analizáramos específicamente este título y no hacerlos desde la base de esta realidad que todos nosotros conocemos, que vivimos a diario, sino sobre la base de la esperanza, sobre la base de que podamos ver a Dios en medio de nuestro calor extremo. ¿Dónde está Él? Y hay algunos capítulos y algunos versículos que repetimos nosotros, pastor, están allí al final del día. Estos versículos nos ayudan a nosotros a entender que tenemos una esperanza en el Señor, que en medio del calor extremo, en medio del fuego que se enciende en este mundo, de las consecuencias del pecado, nosotros tenemos allí al Señor. Y para entrar al día de hoy y ver algunas reflexiones que tenemos allí, pastor, me gustaría que recordemos algunos de estos textos que nos sirvieron de mucha fortaleza para nosotros al recordar que Dios no nos desampara, está con nosotros. Vemos el Salmo 103, versículos 13 y 14, que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe que en Mateo capítulo 28, versículo 20 está la promesa de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? A la última parte dice allí del texto: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Corintios, este es un texto muy conocido por nosotros, 1 Corintios 10:13, que dice que Dios no nos tienta más o no nos deja tentar más de lo que podemos soportar. Y dice el final: también juntamente con la tentación, Dios dará la salida para que podamos soportar. Finalmente, fue un texto de mucha fortaleza durante esta semana lo que leímos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, donde se nos presenta el porqué. Y aquí lo dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Fue maravilloso el repaso de esta semana o esos días que estudiamos nosotros. Para el día de hoy es recomendable leernos el libro Patriarcas y Profetas.
la página 141 hasta la página 150, que habla acerca de la prueba de fe, pero también Testimonio para la Iglesia, que nos habla en la página 295 y 298, alaba a Dios. En medio de las pruebas, alabar a Dios. Sabe que allí se nos afirma lo siguiente: Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter del cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal para que pueda reflejar el esplendor de su amor. ¿Sabe qué, pastor? La realidad es que allí en las pruebas a veces uno crece. Hay un mandato en la guía de estudio, y es que nosotros tenemos que buscar una experiencia allí en clase. Yo recuerdo, pastor, y esto me llega así a la mente, un testimonio muy especial de mi familia, cuando nosotros, mi padre hizo la primera casa para nosotros vivir y para nosotros allí habitar. Mi madre, pues trabajando mucho, mi padre, constructor, él mismo la hizo mientras se buscaba el dinero, mi madre allí en los negocios, él estaba construyendo, y esto fue una combinación poderosa. Y nos mudamos a aquella casa, pero en los pocos días nos dimos cuenta que de alguna manera uno de los vecinos había tomado la casa y la había hipotecado. Y había hipotecado, tomado préstamo con todo la cuadra donde estaba su propia casa y casas de otros vecinos. ¡Wow! Y tener que perder la casa que se había acabado de construir, la primera para vivir la familia, era algo como tan difícil. Era como vivir en el aire esos días de prueba, esos días de tanto problema. Nada más se hablaba eso en la casa. Yo era apenas un niño, pero recuerdo que se hablaba eso en la casa. Se sufría el saber qué podría pasar. Pero cuando de pronto mis padres se colocaron en las manos del Señor, afianzado en lo que decía la palabra de Dios, sostenido de lo que decía la palabra de Dios, recuerdo que de una manera milagrosa el Señor obró en las personas que tenían la autoridad de tomar la casa por quizás la deuda que se tenía, y ellos mismos rehusaron tomar aquella vivienda sabiendo que estarían tomando represalia contra el mismo Dios, porque eran hijos de Dios los que allí habitaban. Y esto nos enseñó a nosotros, número uno, a no depender de los bienes materiales en esta tierra, porque uno se esfuerza por las cosas de este mundo y de pronto la pierde. Pero número dos, a saber que Dios está con nosotros para defendernos. No es que las cosas no puedan pasar, pasan. Pero cuando pasan las cosas, cuando suceden las cosas, entonces allí está el Señor para sostenernos. Luego, una amistad muy hermosa con esa familia nos sobrevino, e incluso muchos de ellos son adventistas, y de verdad que fue una experiencia para ambas familias que crecimos en saber que Dios puede sostenernos. Pastor, eso se llama providencia de Dios, que es la forma de Dios prevenir o a veces remediar un daño o un peligro, convertirlo en un bienestar. Dios es maravilloso. Dios tiene una manera de obrar que el ser humano nunca va a comprender. Y cuando nosotros vamos a Testimonio para la Iglesia, la página 295 nos dice eso, del tomo 5. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, escuche bien, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Dios Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien? Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Wow, pastor, esto recuerda allí lo que vivió Job, ¿verdad? Que en medio de las pruebas, Job adoró
a Dios, clamó al Señor. Y son las preguntas que están allí haciéndosenos, ¿no, verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio del dolor y del sufrimiento? Nos quedaremos callados reconociendo que Dios no nos desampara, que Él ha estado a nuestro lado, su providencia nos ha bendecido, nos ha sostenido, nos ha dado lo que somos y lo que tenemos, porque Job llegó a la conclusión de que desnudo había venido a este mundo y por lo tanto todo lo que tenía había venido de las manos del Señor. Al hacer ese análisis, ¿verdad?, retrospectivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos nosotros hoy afianzar nuestra fe en el Dios que nos sostiene, que nos guía, que no nos desampara y que a veces, aunque el fuego tiene que subir un poco, pastor, y tiene que subir el calor, el Dios quiere sacar de nosotros ese oro fino. Al llegar al final de esta lección, yo creo que debemos abrazar al Señor, orar al Señor, pedir que nos sostenga y que nos ayude a seguir siempre hacia adelante. Es bueno analizar o no analizar, reflexionar que Abraham, habíamos mencionado que fue la tentación, o no la tentación, la prueba, ¿no?, más difícil que un ser humano haya pasado, porque vinculaba la muerte de su hijo y por él mismo. O sea, me imagino esta prueba en un ser humano hoy en día. ¿Cómo estará la mente de una persona que se le pide algo como Abraham? Es una de las pruebas mayores. Pero nosotros creo que también hemos pasado nuestras pruebas. ¿Cómo pudimos salir de esas dificultades? Usted mencionaba la historia de su familia. Tú que estás ahí escuchándonos a través de la radio, a través de las redes sociales, ¿cómo has enfrentado las pruebas, las difíciles pruebas que has tenido que enfrentar? Imagino a Jesucristo también, antes de morir, pastor, allí cuando estuvo en el patio de la casa del sumo sacerdote, cuando luego tuvo que ir allí donde Herodes, donde Pilato, y todo lo que estuvo pasando antes de sufrir la muerte en la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo son esos momentos mentales en los que nosotros estamos envueltos? Yo sé que son difíciles. Nosotros hemos pasado noches sin dormir, hemos pasado momentos que no nos da hambre, aunque no hayamos comido, porque estamos preocupados. Pero lo más importante de todo esto, pastor, es que ese fuego a altas temperaturas, ese calor extremo, es solo para purificarnos y hacernos mucho mejores. Vamos en este momento a pedir a todos nuestros hermanos y amigos que oremos. Vamos a sostenernos en la oración y en la fe. Así como yo he padecido en mis dificultades, te digo, no tire la toalla, más bien sostente en las manos del Señor. Oremos juntos. Padre nuestro, gracias. Gracias por esta semana de estudio, por estas lecciones que nos han dado, Señor, fuerza, fortaleza en medio de la angustia que pudiéramos estar pasando. Te pido, Señor, que nunca nos abandones, que estés con nosotros, que consuele a esas familias que están pasando momentos crudos, momentos difíciles, que nos dé fortaleza a lo que no estamos pasando por momentos tan difíciles, que podamos prepararnos para lo que se avecina para este mundo, para las cosas grandes que vienen para este mundo. Sí, Señor. Y nosotros, tus hijos, estemos confiados de que tú estarás con nosotros en cada momento. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.